La Edad Media, expulsada de Oriente por el Imperio Bizantino, amenazada por el avance del Islam y las correrías de los vikingos, la cristiandad occidental, pese a todo, emprendió a partir del año 1000 una fenomenal expansión económica y urbana que alumbró las grandes catedrales góticas, la epopeya de las cruzadas y los modernos estados nacionales, en constante enfrentamiento bélico entre ellos. Los primeros reinos bárbaros, 476 a 493. En el año 476, un caudillo germánico derrocó en Ravenna, entonces capital del imperio, al último soberano romano de Occidente, Rómulo Augusto, y fundó un reino sobre toda Italia. Pocos años después, fue derrocado por los ostrogodos. A mediados del siglo V, los emperadores romanos no solo eran incapaces de frenar la penetración de los pueblos bárbaros, sino que se volvieron cada vez más dependientes de estos para defender siquiera una fachada de su autoridad. Una muestra de ello la ofrece Odoacro, caudillo de una amalgama de pueblos de la zona del Danubio. Él mismo seguramente era Ciro, que en 473 se convirtió en jefe de la guardia imperial del emperador Belisario y 2 años más tarde en general supremo de un nuevo emperador, Rómulo Augusto, luego apodado Augustulo, quien había derrocado a Julio Nepote. Cuando Odoacro vio que el nuevo soberano no recompensaba sus servicios como creía merecer, se rebeló, fue aclamado rey de Italia por sus tropas, sitió al padre del monarca Orestes en Pavia y lo ejecutó tras tomar la ciudad. Luego ocupó Ravenna y depuso a Rómulo Augusto. El emperador de Oriente reconoció su dominio dándole el título de patricio, aunque reservaba el título imperial a Nepote. Conquistas e invasiones. Odoacro emprendió diversas campañas en los años siguientes. En 477 ocupó Sicilia, en manos de los vándalos. En 480 invadió Dalmacia, después del asesinato ayer de Neponte, último emperador de Occidente propiamente dicho, y en 487 lanzó una expedición de castigo contra los rugios. Creó así uno de los primeros reinos germánicos medievales, junto al de los visigodos en Galia y España y el de los francos que conquistaron el reino galo-romano de Siagrio en 486. Entre 488 y 493, el ostrogodo Teodorico conquistó Italia y Odoacro fue vencido y asesinado en Ravenna. El imperio de Justiniano, 527 a 565. Desde su acceso al trono imperial en Constantinopla, Justiniano se propuso extender sus dominios hacia la mitad occidental del Mediterráneo, rehaciendo la grandeza del imperio romano en todo su esplendor. El largo reinado de Justiniano, de casi 40 años, se desenvolvió bajo una única consigna: la restauración del imperio. Esto es, el empeño de restablecer el imperio romano en toda su grandeza, reconquistando los territorios que durante el siglo V habían ocupado diversos pueblos germánicos. Guerras contra los bárbaros. Justiniano y su brillante general, Belisario, a punto estuvieron de lograr ese objetivo gracias a una serie de exitosas campañas desarrolladas en apenas 8 años, de 533 a 540. Tras asegurar el frente oriental mediante una paz eterna con el rey persa Cosroes I, Belisario invadió el norte de África y venció a los vándalos, cuyo rey, Genserico, fue llevado cargado de cadenas hasta Constantinopla. Luego, el mismo Belisario hizo una campaña relámpago contra los ostrogodos en Italia, y tras ocupar Sicilia, combatió en Nápoles y puso sitio a Roma, donde hizo una entrada triunfal, 536. De este modo, Justiniano recuperó la antigua capital de Occidente y la sede del papado. Belisario culminó la reconquista de Italia con la toma de Ravenna, 540, tras derrotar al ostrogodo Vitiges, al que también llevó preso a la ciudad de Constantinopla. 2 años después, sin embargo, se reanudaron las hostilidades en Italia, lo que acarreó a Belisario su caída en desgracia, circunstancia que aprovechó otro general, Narcés. Este sometió de nuevo a los ostrogodos en 1552, liderados por Totila. 2 años más tarde, las fuerzas bizantinas se arremetieron contra los visigodos de Hispania y les arrebataron su provincia más rica, la Bética. Con estas acciones parecía completada la restauración del imperio.
pero no duró más allá de la muerte de Justiniano, acaecida en 565. Los visigodos y el reino de Toledo, 415 a 711. La penetración de los visigodos en España, desarrollada en diversas fases, desembocó en la fundación del primer reino independiente asentado en la península ibérica, que a partir de 589 se apoyó en la alianza con la Iglesia Católica. Desde finales del siglo IV, los visigodos, pueblo germánico establecido durante largo tiempo a orillas del Mar Negro, se vieron implicados en las luchas de facciones de la última fase del Imperio Romano de Occidente. Al final, tras las grandes invasiones de 406, se asentaron en el sur de la Galia como pueblo federado del imperio, lo que les permitió apropiarse de 2/3 de los bienes raíces, pero a cambio debían contribuir a la defensa de Roma frente a otros bárbaros. Esto hizo que en 415 el rey Ataulfo entrara en la península ibérica para combatir a álanos y vándalos en el nombre del Imperio Romano. El llamado Reino de Tolosa, fundado en 419, buscó expandirse hacia el sur bajo el mismo pretexto de defender el orden romano. Así en 456 y 460, Teodorico emprendió varias campañas contra los suevos, de los que resultaron importantes asentamientos visigodos en el centro de la península. Una segunda oleada de migración visigoda se produjo al hilo de las campañas de Eurico en el noreste peninsular hacia 476. Por último, en el año 507, la derrota de los visigodos frente a los francos en la batalla de Guayé supuso la caída del reino de Tolosa y el traslado en masa de los godos hacia la península ibérica. A partir de ese momento, los reyes visigodos trataron de crear un estado unificado en toda la península, incluyendo la provincia gala de Septimania o Narbonense. El estado visigodo. Después de que los bizantinos ocuparan la Bética y parte de la cartaginense, Leovigildo trató de expulsarlos, sin éxito, al tiempo que sometía a los vascones y a los suevos que se habían asentado en Galicia. La plena unificación territorial de la península ibérica como reino visigodo fue obra de Suintila en la década de 620 con la toma de los últimos reductos bizantinos en el sur. Dos hitos de la construcción de este estado fueron la designación de Toledo como capital por parte del rey Leovigildo y la conversión de su sucesor Recaredo al catolicismo el año 589 durante el Tercer Concilio de Toledo. Con ello, la Iglesia, que se organizaba en una tupida red de obispados bajo la autoridad de 5 arzobispos, entre ellos el Primado de Toledo, obtuvo una influencia política creciente que se manifestó en la actividad legislativa de sus concilios. La monarquía visigoda llegó a su fin en 711, cuando fuerzas del naciente imperio musulmán aprovecharon una de las habituales crisis dinásticas causadas por el carácter electivo de la monarquía para penetrar en la península y derrotar al rey Rodrigo durante la batalla de Guadalete. El general Tarik desembarcó en el actual Gibraltar y tras saquear algunas localidades costeras, se encontró con las tropas de don Rodrigo a orillas del río Guadalete. Tras una semana de escaramuzas y enfrentamientos, los visigodos perdieron la batalla y el propio rey murió, tal vez ahogado.